Hola de nuevo. Vamos a comenzar la parte de las mesas. Así que, señoras, señores, colegas, amigas, amigos, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en estas interesantes jornadas organizadas por el Centro de Estudios Andaluces y el Instituto Andaluz de la Administración Pública. Esta primera mesa va a iniciarse con el debate acerca del papel que cumplen los institutos de investigación que generan datos, entre otras cosas, datos demográficos y datos para la medida del desafío demográfico. Cómo estos institutos son fundamentales para el estudio de los fenómenos sociales, como por ejemplo el de la despoblación, el envejecimiento de la población y, obviamente, con esos datos podemos estudiar sus consecuencias sociales. No se pueden tomar decisiones correctas si no existen buenos datos estadísticos. A mí me gusta decir que los datos estadísticos son el sistema nervioso de la sociedad. Si no tenemos datos estadísticos, no podemos saber dónde nos duele. Es nuestro sistema nervioso, para que vean ustedes lo importante que son los datos estadísticos. Sin estos datos no podemos tomar decisiones correctas, decisiones certeras, decisiones que sirvan realmente para la ayuda a la sociedad y el desarrollo de políticas públicas acertadas. Bien, el debate de esta mañana va a girar en torno a cuáles son las informaciones que proporcionan estos institutos, porque, como digo, sin estos datos no podemos tener información correcta sobre lo que está pasando en nuestros pueblos, lo que está pasando con nuestro despoblamiento, con el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Importante porque estos datos nos van a proporcionar información muy importante sobre el tipo de población que hay en cada uno de los diferentes espacios, la articulación de espacios y población y los procedimientos de crecimiento o decrecimiento de esa población, envejecimiento y migraciones, dos conceptos que sin duda van a salir a colación con frecuencia esta mañana y a lo largo del día, estoy seguro, porque son probablemente los dos conceptos más importantes, porque son los conceptos que giran alrededor de la creación de población activa, es decir, de la creación de población productiva, que es la que tiene que generar recursos para que el resto de la sociedad pueda funcionar. Bien, estas cuestiones no podemos saberlas sin los datos que nos proporcionan estos institutos que están hoy aquí representados. Bien, para hablarnos de los datos que proporcionan y la información que tienen, tenemos hoy aquí a tres personas de reconocido prestigio que representan a sus respectivos institutos de investigación que generan datos todos ellos. En primer lugar, desde mi derecha, tenemos a doña Elena Manzanera, directora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Seguido tenemos a don Antonio Argüeso, subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística. Y aquí, más cerca de mí, a don Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Si les parece, voy a presentárselos un poco más detalladamente cada uno y después le cedo la palabra. En primer lugar, doña Elena Manzanera es sevillana, es de la casa, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y tiene una larguísima trayectoria y experiencia en el tratamiento de datos estadísticos prácticamente desde el inicio del funcionamiento del Instituto de Estadística de Andalucía, porque se llamaba así antes, ahora se llama Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, porque ella ha pasado por numerosas posiciones dentro de este organismo, conoce la casa muy bien desde dentro. En 1990 se incorporó al Instituto de Estadística de Andalucía, desempeñando numerosos puestos, hasta 1997, que fue asesora técnica del Gabinete de Análisis de Coyuntura y jefa del Gabinete de Contabilidad Regional. Después
Ha sido jefa de Planificación y Análisis del Turismo de la Dirección General de Planificación Turística hasta el año 2001 y desde entonces hasta el 2004 fue jefa del Servicio de Estudios de la Dirección General de Estudios Andaluces para, a partir de entonces, ocupar el puesto de subdirectora general del Área de Coordinación, Comunicación y Método del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la que es actualmente su directora. Como vemos, prácticamente creo que no habrá nadie que no conozca mejor el Instituto de Estadística de Andalucía que ella, de arriba a abajo, ¿vale? Bienvenida, Elena. En segundo lugar, tenemos a don Antonio Argüeso. Antonio es físico por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria profesional, en primer lugar, en la empresa privada y durante 7 años trabajó en diferentes sectores de la industria y de la informática. Y en 1995 ingresó al Instituto Nacional de Estadístico mediante las famosas oposiciones del Cuerpo Superior de Estadísticos. En 1997 fue nombrado subdirector general de difusión y desde 2009 es el subdirector general de Estadísticas Sociodemográficas. Ha sido en numerosas ocasiones el representante del INE en el Consejo Asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas y también es miembro del Grupo de Directores de Estadísticas Sociales de Eurostat. Como saben, es la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Este grupo es el que coordina toda la actividad del Sistema Estadístico Europeo y es el que coordina también las estadísticas en cuestiones demográficas y sociales. Bienvenido, Antonio. Y por último, tenemos a don Albert Esteve, que es doctor en demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigador y director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona y completó su formación en el Population Center de la Universidad de Minnesota, con el que le unen muchos lazos, y también se formó en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París. Está especializado en demografía social, hogares y familia y ha dirigido numerosos proyectos de investigación básica y aplicada financiado por diferentes tipos de agencias de investigación nacionales, internacionales, pero fundamentalmente por el European Research Council, de que su instituto se vanagloria de que todos los años recibe una buena, importante cantidad de financiación gracias a esta agencia de investigación europea, para que puedan ustedes ver el nivel que tiene. Ha publicado prácticamente un centenar de artículos en revistas internacionales de alto impacto y dirige desde 2009 el Grupo de Investigación Consolidado en Demografía y Familias. Bien, una vez hecha la presentación de mis queridos colegas, voy a darle la palabra. La jornada la vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero van a hablar cada uno en el orden correspondiente de derecha a izquierda y cuando terminen su presentación, pues abriremos un tiempo de debate para que ustedes pregunten sus cuestiones, lo que les haya parecido interesante y hagamos rico esta mesa de esta mañana. Tenemos para todo aproximadamente como 1 hora y cuarto, con lo cual, Elena, tú tienes la palabra cuando quieras. Sí, parece que funciona. Bueno, buenos días y una vez solventadas las cuestiones técnicas, quisiera empezar agradeciendo a la Consejería de Presidencia, a la Fundación Centro de Estudios Andaluces, al IAP y a Félix, nuestro moderador, por contar con el Instituto de Estadística y... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, algo ha pasado. Ahí está. Es como que le han dado al ordenador, ¿no? Decía, por contar con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en estas jornadas en torno a los desafíos que la demografía y la evolución de la población nos suponen de cara al futuro y a la identificación de retos y oportunidades. Bien, mi intervención, como decía el moderador, tratará de ofrecer una imagen acerca de la situación demográfica en Andalucía en un contexto que yo estoy segura que luego mis compañeros de mesa mejorarán y enriquecerán,
en el que voy a tratar de hacer además un recorrido a lo largo de lo que ha sido la evolución demográfica de Andalucía en estos 25 años atrás, pero sobre todo una visión de lo que puede ser esa evolución futura de la población en un horizonte de medio y largo plazo, apoyándome para ello en las perspectivas de evolución demográfica que ofrece una herramienta que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, como son las proyecciones de población. Bien, una primera imagen, Andalucía en cuanto a cómo es Andalucía desde un punto de vista demográfico. Andalucía cuenta con 8,4 millones de habitantes y si hacemos una visión hacia atrás en esos 25 años, son en torno a 1,5 millones más que teníamos hace 25 años, si bien desde hace prácticamente una década, ahora lo veremos en más detalle, esta población se ha mantenido estable y en cuanto a lo que es la variación absoluta de la población andaluza con respecto a nuestro entorno, como puede ser el caso de España o el caso de la Unión Europea, hay que decir que este crecimiento de la población ha sido similar en términos relativos a lo que ha supuesto la variación a nivel nacional, pero muy superior a lo que ha sido la variación en el ámbito europeo. Como decía, desde un punto de vista de lo que es la evolución en tasas anuales, podemos distinguir en estos 25 años 3 periodos en torno a lo que es la variación total, el crecimiento total de la población. Un primer periodo de finales del siglo XX, donde el crecimiento de la población ha sido más o menos estable en cuanto a tasa de variación y un comportamiento similar en Andalucía, España y la Unión Europea. Y, sin embargo, con motivo del inicio de este siglo en el que nos encontramos, se produce un crecimiento muy acusado de la tasa de variación de población, comportamiento que es muy similar en Andalucía al español, y con motivo de la crisis, a partir de 2008, se produce una caída muy acusada también en lo que es la tasa de variación de la población, hasta situarse, bueno, pues en los niveles que ven al final del gráfico. Este comportamiento, si lo analizamos por componentes, podemos ver que el comportamiento total del crecimiento total de la población lo que está reflejando básicamente es el comportamiento del saldo migratorio a lo largo de estos años, donde, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, tenemos el saldo migratorio, cuyo comportamiento, como decía, ha sido similar en Andalucía al nacional, muy distinto al de la Unión Europea. Así, por ejemplo, en la época de los años de crecimiento económico, entre 2001 y 2008, del millón aproximadamente de habitantes en que creció Andalucía, 700.000 lo fueron por el saldo migratorio. Mientras que el crecimiento natural de la población, bueno, pues ha tenido un crecimiento mucho más moderado, muy por debajo de lo que ha sido el crecimiento total de la población, y aportó en torno a 200.000 personas de este crecimiento que decía de entre 2001 y 2008. Y este crecimiento natural es el resultado, por un lado, de una evolución muy estable de la tasa de mortalidad, que es la línea azul que tienen en ese gráfico. Comportamiento que viene derivado, bueno, pues de un crecimiento sostenido de la esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres, que en estos 25 años, bueno, pues han aumentado en torno a una media de 6 años la esperanza de vida al nacer. Y un crecimiento, por el contrario, del volumen de efectivos de población mayor, lo que ha dado lugar a este aumento de las defunciones que compensa el crecimiento de la esperanza de vida. Y, por otro lado, un comportamiento de la tasa de natalidad con una tendencia ligeramente decreciente, que es resultado también, por un lado, de un descenso en la intensidad de la fecundidad, como ven en ese gráfico, un retraso en la edad media a la maternidad y un descenso en el volumen de efectivos de mujeres en edad fértil. Todo ello ha dado como consecuencia ese comportamiento de la tasa de natalidad. Toda esta evolución muy sucinta de lo que ha sido el comportamiento demográfico a lo largo de estos 25 años tiene su reflejo en uno de los instrumentos que son básicos en todo análisis demográfico, que es la pirámide de población. Como ven ahí, en tono más sólido tienen la pirámide de población correspondiente al año 1991, mientras que la que está así como rayada es la pirámide de población correspondiente a 2018. Como ven, una pirámide de población donde va perdiendo
su fisonomía de pirámide, va apareciendo otra cosa, y donde se refleja un cambio importante en la estructura por edades de la población. Donde hemos pasado de una estructura por edades que en 1991 el peso de las personas menores de 15 años era más del doble del peso de los mayores de 65 años, en tanto en cuanto en 2018 ambos pesos relativos han venido a equipararse. Donde, como decía, se refleja un aumento de la esperanza de vida al nacer en estos 25 años de en torno a una media de 6 años, decía antes, donde se ha producido un envejecimiento de la población, muy resumido ahí, en lo que es la edad media de la población, que también ha crecido, y donde el índice de dependencia, es decir, la relación que hay entre los mayores de 65 años y la población potencialmente activa, que es la que está comprendida entre 16 y 64 años, pues como ven ahí, ese índice ha subido en casi 7 puntos, donde actualmente la relación es de 1 a 4. Eso en cuanto a lo que puede ser, a lo que ha sido esa evolución de la población en estos 25 años, que, como digo, resume la mejora también en las condiciones de vida, que se refleja en esa mejora en la esperanza de vida al nacer, pero que nos da esta estructura por edades. Analizando un poco cuál es la distribución de esa población en el territorio y, sobre todo, cómo ha evolucionado la población en el territorio, vamos a poder ver cómo esa evolución ha sido desigual. Es decir, este envejecimiento de la población, que se manifiesta en los grandes números de lo que es la población andaluza, no ha tenido un reflejo igual en todas las zonas del territorio. Lo decía antes el presidente, hay un movimiento en torno al cual, bueno, los jóvenes tienden a irse a las zonas donde a zonas urbanas, o a concentrarse en zonas urbanas, en zonas del litoral, donde, bueno, pues las mejores oportunidades económicas, laborales, etcétera, van generando movimientos que generan a su vez desequilibrios territoriales. De los 786 municipios que actualmente tiene Andalucía, más de las 2/3 partes son municipios que podemos calificar como rurales, pero que ocupan a su vez más de la mitad del territorio de Andalucía, pero que suponen apenas el 12% de la población. Por el contrario, las zonas de alta densidad de población, las zonas del litoral y las zonas de las áreas en torno a las capitales y sus áreas metropolitanas, suponen casi la mitad de la población y algo más del 6% del territorio. En el análisis de cuál ha sido la evolución de la población en esta zona, hay que decir que, como ha ocurrido en otras zonas de España, también nos lo decía el presidente antes, pero menos acusadamente en Andalucía, son los municipios rurales los que han visto con más intensidad una pérdida de población a lo largo de todo el periodo que estamos considerando, y prácticamente el 90% de todos los municipios que han perdido población, el 90% de los municipios son municipios rurales, municipios además de menor tamaño, donde este fenómeno digamos, se presenta con una mayor intensidad relativa. Llevándolo a un mapa donde tienen identificados, donde tienen señalados los municipios de Andalucía, ahí pueden ver los municipios que más población han perdido, que, como pueden observar, son los municipios de interior, y aunque es verdad que ahí en ese mapa de coropletas no tenemos por debajo cuál es la orografía del territorio, sí son las zonas de alta montaña, las zonas del norte de Andalucía y las zonas de interior, la zona de la Sierra de Granada y Almería, son los municipios que más población han perdido, y son los municipios que, como consecuencia de este proceso de pérdida de población también, donde se ha producido de una manera mucho más acusada el fenómeno del envejecimiento. Que, como ven ahí, si casamos las dos imágenes, al final la despoblación y el envejecimiento son un problema propio de estos municipios de interior, municipios de la zona norte de Andalucía y zonas con orografías complicadas, municipios que, digamos, en los cuales se unen tanto el fenómeno de la despoblación como el fenómeno del envejecimiento.
Decía un recorrido sucinto en torno a esta evolución demográfica, tanto desde el punto de vista, digamos, de los grandes números como desde un punto de vista territorial de lo que ha sido estos últimos 25 años en Andalucía, pero quizás lo que tiene más interés es que podamos ofrecer una imagen de cuáles son las perspectivas de evolución futura de la población, tanto en medio como en el largo plazo. Y no cabe duda de que ese futuro está implícito en lo que es nuestra pirámide de población actual, es decir, en esa estructura por edades y en esa pérdida de lo que es la fisonomía, de lo que uno espera de una pirámide, está implícito cuál puede ser nuestro futuro demográfico, puesto que la demografía tiene mucha inercia, si bien es cierto que hay fenómenos sobre los que tenemos mucha incertidumbre, como pueden ser, bueno, pues los propios derivados del comportamiento de la mortalidad, el comportamiento de la fecundidad o del saldo migratorio, sobre los que podemos establecer determinadas hipótesis y en base a ello establecer y ofrecer proyecciones de población. Y eso es lo que hace el Instituto de Estadística y Cartografía. Actualmente tiene unas proyecciones de población donde su horizonte de medio plazo es 2040 y su horizonte de largo plazo es 2070. En esas proyecciones, y un poco por poner en contexto también Andalucía, hay que decir que, bueno, que Andalucía como región, en relación a las otras regiones europeas, es una región que tiene ciertas ventajas desde el punto de vista demográfico. Bueno, pues tenemos un menor peso de las personas mayores, tenemos un mayor peso que otras regiones europeas de los jóvenes, es decir, somos una población más joven, pero también como desventaja, aunque no es una desventaja, pero sí desde el punto de vista del comportamiento de la población, tenemos una alta esperanza de vida que nos hace bueno, pues que seamos más longevos, y tenemos también una menor tasa de natalidad. Como decía, estas proyecciones de población me voy a centrar un poco en lo que denominamos escenario medio, es decir, se establecen hipótesis en torno a los tres fenómenos demográficos, en torno a las migraciones, la mortalidad y la natalidad, y se establecen hipótesis en un escenario un escenario medio y un escenario alto. Me voy a centrar en el escenario medio. En ese escenario medio, la población andaluza se prevé o las proyecciones apuntan a que se mantendrá estable en torno a los 8,4 millones de habitantes hasta aproximadamente 2040, para descender en los 30 años siguientes en torno a 800.000 efectivos, que nos situará en 2070 en una población similar a la que teníamos al inicio del siglo, es decir, a la que teníamos en los años 2000. Todo ello con una recuperación, con unas hipótesis que prevén una recuperación moderada de la tasa de natalidad y un saldo migratorio que, si bien es positivo, es muy reducido en volumen en cuanto a las previsiones. Bien, desde el punto de vista de la natalidad, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que en ese escenario de proyección vamos a tener menos nacimientos, y vamos a tener menos nacimientos a pesar de que en ese escenario medio preveemos una recuperación, o se prevé una recuperación de la tasa de natalidad, es decir, de la intensidad, pero es verdad que nos encontramos con unos volúmenes de efectivos, con un número de mujeres en edad fértil más reducido, que hace que el número de nacimientos, bueno, pues vaya a descender. Es lo que yo decía, que parte del futuro ya está implícito en esa pirámide de población actual. Y que como consecuencia y que aunque la esperanza de vida siga mejorando, como consecuencia de la llegada a edades mayores de esas cohortes muy voluminosas propias de los que se llaman los baby boomers, ¿no?, los que nacimos en los años 60 y 70, bueno, pues va a aumentar el número de defunciones, a pesar de que mejore la tasa la esperanza de vida. ¿Ello qué nos va a dar? Bueno, pues nos va a dar una estructura, yo creo que algo que ya se ha mencionado aquí, se va a mencionar como uno de los grandes desafíos a lo largo de toda la jornada de hoy. Una población muy envejecida, una población en la que, como decía anteriormente, el peso de los mayores de 65 años, que en el año 91, si recuerdan, era la mitad del de los menores de 15, en 2018 ambos colectivos en cuanto a su peso relativo en la población se han equiparado. Sin embargo, en el horizonte de la proyección se prevé que los mayores de 65 años su peso relativo duplique
al de los menores de 15 años. Y además, donde en ese colectivo de mayores de 65 años van a adquirir especial importancia los mayores de 80 años, que si en 2018 están en torno al 4,9, van a suponer en 2070 en torno al 15,6. Es decir, vamos a ser una población muy longeva y una población muy envejecida. Ello indudablemente va a alterar la relación que hay entre los mayores y la población potencialmente activa, que si hoy en día está en torno a 4, se prevé que en el horizonte en 2040 esté en torno a 2, es decir, se reduzca a la mitad el número de adultos en edad de trabajar o de población potencialmente activa en relación a los mayores de 65 años, y se prevé que siga descendiendo hasta el 1,6 en 2070. Por tanto, ¿eso qué nos va a dar? Bueno, pues nos va a dar una pirámide de población. A la izquierda tienen la prevista para 2040, a la derecha la de 2070, donde yo creo que ya podemos concluir que no es una pirámide, está tomando forma de un hongo con una base muy estrecha, y donde los colectivos, las cohortes más de los baby boomers, los nacidos en los años 60 y 70, están ya saliendo por la parte superior de la pirámide. Desde el punto de vista territorial, es decir, cómo esta dinámica futura de la población se va a comportar en el territorio, bueno, pues podemos decir también, o lo que las proyecciones nos dicen, es que también va a haber un comportamiento desigual, donde lo que se van a aumentar son los desequilibrios territoriales. ¿Dónde se va a producir el crecimiento de la población? Bueno, pues en las ciudades medias, tan importante en nuestra composición en Andalucía, pero sobre todo en las ciudades medias del litoral y en los centros regionales, es decir, en las zonas metropolitanas, en las grandes ciudades, en las capitales de provincia y en las zonas metropolitanas, donde ya actualmente reside más de la mitad de la población. ¿Y dónde se va a perder población? Bueno, pues lo decía antes, donde se ha venido perdiendo población a lo largo de los 25 años anteriores, y donde seguirá esta dinámica, en los centros rurales y sobre todo en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Por tanto, el Valle del Guadalquivir y la zona litoral se dibujan como las zonas más dinámicas también a futuro en cuanto al comportamiento demográfico, y son dos ámbitos que ocupan menos de la mitad del territorio de Andalucía, pero donde van a vivir más del 80% de la población, ¿no? De manera resumida, bueno, pues lo tienen ahí en verde, las zonas donde hay más dinámica poblacional, más dinámica demográfica, en la zona del Valle del Guadalquivir y la zona del litoral, y bueno, las zonas que actualmente tienen los problemas de despoblación y problemas de envejecimiento. En estas proyecciones de población y bajo los supuestos y las hipótesis planteadas en torno a los fenómenos demográficos, bueno, pues van a seguir siendo zonas donde el fenómeno de la despoblación se va a hacer más acusado, y donde el fenómeno del envejecimiento también se va a hacer más acusado. Sí, bueno, las últimas conclusiones yo creo que ya las he dicho, que a medio plazo va a haber un aumento importante de los mayores por la generación de los baby boomers, que a largo plazo, incluso con un flujo de inmigrantes positivo pero moderado, pues va a ir produciéndose, y el aumento de la natalidad, la población andaluza va a seguir envejeciendo, donde la red de ciudades, desde el punto de vista territorial, la red de ciudades medias andaluzas favorece el mantenimiento de la población, pero sobre todo en las que están en la zona del Valle del Guadalquivir y litoral, y donde las zonas de sierra interior y especialmente los municipios de menos de 10.000 habitantes, bueno, pues van a ser los que van a seguir sufriendo esta progresiva pérdida de población. Bien, y muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación a participar en estas jornadas. Voy a ir directamente al punto porque vamos ahí un poco mal de tiempo. Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho ver la presentación de Elena, porque se complementa bastante con lo que yo voy a contar, y como no iba a hablar con ella tenía cierto miedo de que no habláramos de las mismas cosas. Bueno, todos estamos asistiendo últimamente a este tipo digamos, a estos mensajes en todos los medios, un tema de preocupación general en la población: suicidio demográfico, España vacía o vaciada, invierno demográfico, demotanasia, los más cursis, en fin.
Pero claro, aquí se están mezclando cosas distintas, ¿no? Yo creo que se están mezclando cosas distintas. Yo como productor de estadística no puedo hablar y no voy a hablar de causas ni de consecuencias, pero sí que quiero hablar un poco de cifras, intentando desbrozar en las cifras actuales un poco el problema, ¿no? El objeto de estudio. Y no me voy a centrar tampoco en el futuro, sino que voy a hablar del presente, del pasado algo y un poco de las tendencias, pero no quiero hablar de proyecciones, ¿no? A ver, lo cierto es que España es una población que ha crecido y que está creciendo. Es decir, que si nosotros comparamos España con el entorno europeo, España es de los países grandes el que más crece, con una perspectiva un poquito larga, de población, con una perspectiva de 15 años. De todos los países que superan 1 millón de habitantes, España es el segundo que más ha crecido tras Irlanda, muy por encima de Francia, de Alemania. Quiero decir que eso es una cosa que hay que poner también ahí en contexto. Si ven ese gráfico, pues la línea roja es la línea de España, ¿no? De la evolución de España. Es verdad que la población se ha parado en los años de crisis, pero ahora mismo está creciendo de manera muy vigorosa otra vez, ¿no? Muy vigorosa. Y crece de forma desigual. Es decir, lo que está ocurriendo es un fenómeno de concentración de la población. La población se está concentrando en determinados sitios. Es decir, no podemos hablar de despoblación en general del país, porque el país no se está ni mucho menos despoblando. Quería enseñar aquí un poco el fenómeno mundial, pero no voy a estirar la mano hasta allí, entonces no me conecto a Internet y así ahorramos tiempo. Pero quería ilustrarles que esto es un fenómeno mundial y además de una magnitud enorme. Es decir, en el siglo XX, en el mundo, la población se está concentrando en ciudades, en todos sitios del mundo, y de una manera brutal, mucho más en los países subdesarrollados que en los países desarrollados. Pero en España ha sido un fenómeno impresionante, cómo la población se ha ido concentrando, cómo va abandonando los pueblos y se va yendo a pueblos más grandes o a ciudades. Y además tenemos una división administrativa que complica el análisis del problema, porque es rara. Tampoco me corresponde a mí analizar si es la correcta o no es la correcta, pero me voy a ceñir un poco a las cifras. España, a principios del siglo XX, tenía 8.000 municipios y a principios del siglo XXI tiene 8.000 y unos poquitos más. Es decir, el número de municipios va creciendo, aun cuando el municipio, la cantidad de municipios pequeños ya es enorme, ¿no? Y el análisis, siempre nos centramos en el análisis por municipios, que distorsiona un poquito el análisis, ¿no?, de la población. Bueno, doy ahí unas cifras comparativas. El único país que nos adelanta en eso de tener municipios muy pequeños es Grecia. Pero bueno, Grecia también tiene muchas islas y eso, ¿no? Si nos comparamos con otros países, desde luego el caso español es muy atípico en cuanto a división administrativa, insisto, división administrativa que complica un poco el análisis. Tenemos una cosa buena y es que aquí tiene uno que vender vengo a vender mi libro, y es que tenemos muy buenas estadísticas, mucho mejores que otros muchos países, detalladas en el tiempo. Es decir, tenemos un padrón que nos da información anual a nivel municipal, tenemos unas estadísticas de nacimientos y de funciones que nos permiten analizar el problema de manera muy cercana en el tiempo, ¿no?, y muy detallada. Si hacemos el típico gráfico por municipios de dónde se concentra la población, nos encontramos esto, que la suma de 123 municipios tiene tanta población como los siguientes 8.000. Pero incluso este mensaje es engañoso, porque cuando vemos eso ahí parece como que hay una concentración muy grande de población, no sé, en Almería o en Cáceres o en Córdoba, y eso es el efecto de los términos municipales grandes del sur. Si eso lo vemos de forma continua, ¿qué es esto? Esto es, dividimos España en rejillas de 1 kilómetro cuadrado y vemos la densidad de población real en rejillas de 1 kilómetro cuadrado. La figura es completamente distinta, pero se puede observar como hay una zona en el norte de población dispersa, que es toda la cornisa cantábrica y Galicia, y luego hay población que se concentra en la costa, la Mancha de Madrid y algunas pequeñas manchas que se pueden ahí ver, bueno, pues como el Valle de Guadalquivir, el Valle del Ebro y las islas, ¿no?, que muy pobladas. Pero se ve claramente como España fundamentalmente tiene un centro enorme, es decir, 2/3, 3/4 partes de España están despoblados, cada vez más, ¿no? Y esta es la evolución que ha tenido España en los últimos años si analizamos el crecimiento de población a nivel municipal. Es decir, en rojo es la zona que decrece y en verde lo que crece. Visto así, lo que vemos es que, como ven, prácticamente toda España está decreciendo en población y solamente hay unas pequeñas islas de crecimiento. Pero, insisto, en esos años España ha crecido 7 millones de habitantes, es decir, que España no se está despoblando.
En España la población se está concentrando, como en tantos otros sitios del mundo, como en todo el mundo. Digamos, lo que pasa es que aquí tiene un efecto muy grande en ciertas zonas en las que ya partimos de poblaciones muy pequeñas. Esto es lo que ocurre cuando uno hace el análisis ya un poquito más pequeño. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid nos encontramos con que, si ese es el mapa de la Comunidad de Madrid, en amarillo es lo que crece un poco, en rojo es lo que decrece y en verde lo que crece fuertemente. Fíjense lo que ocurre, la Ciudad de Madrid, que está en el centro, crece un poco, pero no puede crecer más, por temas, digamos, de carestía, bueno, por muchos temas, ¿no? En torno a Madrid, toda la corona que rodea a Madrid es claramente verde, está creciendo, es decir, es uno de los puntos álgidos de la concentración de población, y hay unos pequeños focos en la Sierra Norte y en el sur de crecimiento, pero si nos vamos a una provincia limítrofe con Madrid, como es Ávila, nos encontramos un mapa radicalmente opuesto. Es decir, en Ávila prácticamente todo Ávila decrece, pero, y esto es importante porque este fenómeno se da en toda España, tiene focos pequeños de crecimiento. Es decir, ahí en amarillo está Ávila, y al norte de Ávila, pues una ciudad como por ejemplo Arévalo, que es una ciudad pequeñita, que crece porque atrae a los pueblos de alrededor. Es decir, lo que va ocurriendo es que, y eso ocurre en Teruel, en Soria, es decir, los pequeños pueblos que rodean a pueblos un poquito más grandes hacen que la población se concentre en ellos. Se va dando, digamos, un escalamiento de la población va emigrando de pueblos muy pequeños a pueblos un poco menos pequeños en busca de servicios. Y eso da lugar a este tipo de cosas, la población que son muy curiosas de ver. Por ejemplo, en Soria tenía en el año 1900 150.000 habitantes, ahora tiene 88.000, pero fíjense que el 44% de la población de la provincia de Soria se concentra en la capital, mientras que antes Soria era un pueblo más de la provincia. Tenía el 5% de la población. Eso ocurre en todas las provincias del centro, pero no solo en las del centro. Bueno, ocurre también, por ejemplo, en la de Teruel. Hago una comparativa ahí de los 3 principales municipios de la provincia de Teruel, ya copan la mitad de la población prácticamente, mientras que a principios del siglo XX copaban el 10%, pero eso mismo ocurre también en Andalucía. Eso es una tendencia, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, esa concentración no tiene tanta fuerza, pero como pueden ver, en Almería los 5 principales sumaban el 30% de la población a principios del siglo XX y ya suman el 60% de la población. En Córdoba, por ejemplo, Córdoba es un caso curioso porque la ciudad de Córdoba era una ciudad más dentro de la provincia en 1900 y ahora mismo Córdoba además no tiene grandes ciudades además de la capital. Ahora mismo tiene el 41% de la población de la provincia, es decir, que tiene 325.000 habitantes de 785.000 de la provincia. Es un fenómeno puro de concentración. Es decir, ese fenómeno de concentración de la población, aunque con el análisis municipal en Andalucía se ve menos, porque son municipios más grandes, lo cierto es que la concentración se va produciendo también. ¿Y cuál es? Ya decía que yo no iba a hablar del futuro así a muy largo plazo, pero sí unas pinceladas, digamos, de las tendencias actuales. Si nos encontramos con un mapa como este, en el que la edad media a nivel municipal es altísima, en todas esas zonas donde hemos visto antes que había poca población, la tendencia es evidente, ¿no? La tendencia es evidente en los municipios pequeños, sobre todo el centro de España. Y otros factores que abundan en esa tendencia son que ya se ha mencionado y se va a mencionar más, por tanto tampoco me voy a extender, las dinámicas poblacionales en general, como son las relativas al crecimiento vegetativo y a la migración. España está en situación de crecimiento vegetativo negativo desde hace ya 3 años. Esto es el típico mapa que pintamos de municipios donde no nace nadie, que es, bueno, ya hay muchos municipios donde no nace nadie, pero yo quería hacer un análisis un poco de otro tipo, y ya con eso termino. Si analizamos por tamaño de municipio, en números absolutos, vemos que a la derecha están los grandes municipios. Los grandes municipios a día de hoy tienen, en azul es el crecimiento vegetativo y en naranja es el crecimiento migratorio. Los grandes municipios todavía a día de hoy tienen crecimiento vegetativo positivo, es decir, nacen más de los que fallecen, y tiene un crecimiento migratorio bastante potente. Y si lo vemos, eso es en términos absolutos, pero si lo vemos en términos relativos a su población, lo que se observa es que los municipios pequeños pierden a toda velocidad, esta a la izquierda, población por crecimiento vegetativo y por saldo migratorio. Y cuando hablamos de saldo migratorio no estamos hablando de saldo migratorio con el extranjero, estamos hablando de saldo migratorio
del municipio, es decir, saldo migratorio interior también, gente que se mueve dentro de la provincia, dentro del país. Y, en cambio, los grandes municipios tienen saldos migratorios positivos y saldos vegetativos positivos todavía a día de hoy. Y eso es un poco lo que quería contar de una manera así muy rápida. Gracias. Muy buenos días. Soy Albert Esteve, del Centro de Estudios Demográficos en la Universidad Autónoma de Barcelona. La demografía está un poco, ya lo ven, un poco de moda con esto del desafío. Nosotros pues aprovechamos las modas para que nos den más proyectos y estas cosas. Y me invitan a menudo a hablar del invierno demográfico, ¿no? Y claro que no es un término que fuera acuñado por los demógrafos, y la verdad los demógrafos no tenemos demografías estivales, otoñales, primaverales o hibernales. Pero bueno, bienvenida sea el tema y nos da un poco de momentum. La verdad es que la última vez que me invitaron a dar una charla sobre el tema y me dijeron que tenía que contener el título, el invierno demográfico, pues yo les cambié y les puse el cálido invierno demográfico. Básicamente porque, claro, el invierno uno lo puede pasar en Siberia, o lo puede pasar en Lanzarote, y entonces no es lo mismo donde se va a pasar el invierno. Yo creo que hay elementos para realmente, si asociamos esta idea invernal a una población que se envejece, una pirámide de población que deje ser forma de pirámide, pues sí que vamos hacia un cierto invierno. Pero después también hay otras noticias buenas que creo que harán que este invierno no sea tan frío como a veces se pronostica, ¿no? Por tanto, estas son las imágenes que se utilizan básicamente para justificar esta idea de invierno, ¿no? El hecho de transcurrir en el año 1991 en España en una pirámide de población que todavía tenía forma de pirámide, por tanto el grueso de la población era población joven, a una ya pirámide, digamos, madura, donde este grueso de la población ocupa entre los 40, 50, 60 años, a una pirámide pues que podríamos llamar envejecida, porque el grueso de la población está en la cúspide. Y algo parecido pues le ocurre a Andalucía. Fijaros que he transicionado de la imagen de España a la imagen de Andalucía y apenas hay muchas diferencias. No me voy a centrar mucho en ver si Andalucía es distinta al resto de España, porque como verán hay muy pocas diferencias. Aquí están sobrepuestas las pirámides de España de 1991, 2018 y 2040, con la de Andalucía, y realmente cuesta ver que haya grandes diferencias. La población andaluza está más joven, es decir, el peso de la población joven es un poco mayor y tiene, por tanto, menos población en la cúspide anciana. Pero es una diferencia realmente ligera. Vamos hacia esta forma de 2040. Esta no es la forma definitiva. Yo no los he querido, digamos, matar a todos y ponerlo la de 2070, pero la buena noticia de los baby boomers es que se van a morir. Y como se van a morir, pues esta forma, el hecho de tener tanta gente en la cúspide, pues esto va a desaparecer. Y de hecho, si siguiéramos la tendencia, la población española del 2070 está menos envejecida que la población española de 2050, básicamente porque el peso de los baby boomers habrá desaparecido y, por tanto, en términos relativos, el peso de la gente mayor en 2070 será menor que la del 2050. Pero esto que nos pasa a nosotros, los está pasando, perdón, aquí veis dónde se sitúan los baby boomers en cada momento histórico. Y claro, cuando en el año 1991 nos estábamos peleando para entrar a las universidades, las notas de corte aumentaron, etcétera. Después ahora estamos en una buena posición para el sistema, porque tenemos entre 40 y 60 años. En teoría es la época donde tendríamos mejores trabajos y estamos contribuyendo más a la seguridad social. Y de hecho la seguridad social hoy en día estaría mucho peor si no tuviéramos a los baby boomers estratégicamente ubicados en aquel lugar donde son más rentables para el sistema. Claro, en el 2040 vamos a poner el sistema contra las cuerdas, porque vamos a reivindicar nuestros derechos, digamos, de recibir nuestras pensiones. Pero esta forma es muy parecida a la que va a tener Alemania en el 2050. Y probablemente todo el mundo, para el año 2070, 2080, vamos a esta forma así de como una columna
En Barcelona tenemos una torre que se llama la Torre Akbar, y yo allí cuando lo explico digo, vamos a la Torre Akbar, que es una especie de cilindro acabado así, redondeado. Y esas serán las pirámides de población de la mayoría de países del mundo. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Básicamente, las pirámides no dejan de ser el reflejo de 3, 4 grandes transformaciones. Una es la evolución de los nacimientos en los años anteriores. Y aquí tenemos el famoso baby boom, que nacieron en España casi 700.000 personas por año entre 1960 y 1976. También nacían en España a principios de siglo 700.000 personas, pero la diferencia es que morían. Y aquí han vivido. Es decir, los baby boomers es la primera generación grandiosa de la historia de España, la mayoría de los cuales han llegado a los 50, 60, 70 años, ¿de acuerdo? Y aquí veis ustedes la fuerte caída de los nacimientos que explica por qué se ha estrechado la pirámide de población. La segunda razón por la cual tenemos la pirámide que tenemos es porque la mortalidad ha mejorado. Es decir, los baby boomers han vivido muchos años porque los niveles de mortalidad han aumentado. Han aumentado hasta tal punto que si tomáramos una perspectiva histórica de 100 años, creo que hemos ganado 40 años de esperanza de vida en un periodo de 120 años en la historia de España, ¿vale? Esto, en día-semana, que a la gente le gusta mucho, se traduce en que por cada semana que estamos viviendo nos estamos ganando un fin de semana gratis para la vejez. ¿De acuerdo? Entonces, o cada hora que transcurre, de hecho, solo hemos consumido 45 minutos de los tiempo que nos queda para vivir. Porque en estos momentos se están dando avances que hacen que la mejora de la calidad de vida de las personas y de la esperanza de vida está aumentando. Vean ustedes también que aquí, esta es la evolución de la esperanza de vida en España. Las mujeres siempre viven 4 o 3 años más en promedio que los hombres, y vean ustedes sí que hay una diferencia de 1 año entre Andalucía y el conjunto del país. Y este es el aumento de la esperanza de vida a los 65 años. Es decir, que no solo ya no tenemos mortalidad infantiles elevadas, la mayoría de la ganancia de esperanza de vida se da en edades avanzadas. La otra razón por la cual tenemos esta pirámide que se está estrechando es la fuertísima caída de la fecundidad en España. Hemos pasado en 1980 de 2,7, 2,8 hijos por mujer a ser el primer país del mundo que bajó por debajo del 1,3, remontamos un poquito hasta el 2018 y ahora volvemos estar cayendo, es decir, una fecundidad de las más bajas del mundo. Mi compañero Diederik después hará más hincapié en esta caída. Y Andalucía siempre ligeramente por encima de la media española. Y el último factor que condiciona nuestras pirámides de población y que ha sido determinante, como decía Antonio, para que creciera la población en España, ha sido el aumento de la población extranjera, que a efectos de cohortes ha sido muy curioso porque como se produjo en unos años donde los baby boomers éramos jóvenes, como los migrantes suelen venir también jóvenes, no han llenado aquellas generaciones que necesitábamos quizá un poco más de gente, sino que se han incorporado en las generaciones que de por sí ya eran grandes. Por tanto, tenemos un baby boom todavía más abultado debido a la entrada de la inmigración joven, cuando también los baby boomers eran jóvenes. ¿De acuerdo? Hasta aquí las digamos, no sé si llaman malas noticias, o digamos que todas las tendencias que van a esta idea del invierno demográfico. Ahora bien, ¿por qué creo yo que será un invierno más cálido de lo que parece? Pues básicamente, por el tema de la longevidad. Es decir, se están produciendo ganancias muy importantes de esperanza de vida. Fíjense que esto es la esperanza de vida de entre 1960 y 2015 a los 65 años, en aumento. También a los 75 años está creciendo, también a los 85 años está creciendo, y empieza a crecer también la esperanza de vida a los 95 años. Es decir, una persona de 95 años hoy tiene más perspectiva de vida de los que tenía hace 20 años.
¿vale? Yo creo que esto es un tema que se tiene que capitalizar. Fíjense ustedes que estaremos probablemente en el año 2040, dicen los expertos, que España será el país con la esperanza de vida más elevada del mundo. Superaremos a los japoneses y a los suizos. Y aquí para que vean esta idea de remontada histórica, miren, en el año 1900 España tenía una esperanza de vida de 40 años y el país que tenía la esperanza de vida más alta estaba cercano a los 60. Había una diferencia de 40 años. Para 2010 ya casi lo hemos atrapado. Fíjense cómo hemos recortado y cómo ha ganado tantísima esperanza de vida hombres y mujeres en España, y si proyectáramos esto hasta 2040, dicen que seremos los primeros. ¿Implicaciones para esto? Pues aumentos considerables en los próximos años de gente muy mayor. He puesto feliz 100 aniversario porque yo creo que será una de las fiestas, se empezarán a celebrar fiestas de 100 aniversarios. Fíjense ahora aquí que tenemos muy pocas personas con 100 años en el año 2000, pero para 2060 se esperan que lleguen más o menos 200.000 personas en este país que celebrarán su fiesta de 100 aniversario. Y se calcula que si sigue aumentando la esperanza de vida al ritmo que está creciendo, la mitad de los niños que nacen hoy llegarán a los 100 años. Por tanto, es importante pues, contar con este cambio importante en la longevidad. Ahora bien, ustedes estarán preguntando, bueno, pero vamos a vivir más años, pero ¿en qué condiciones? ¿Queremos vivir más años y estar en el hospital, en la cama, en la playa, en el campo? ¿Dónde? Entonces yo, para resumirlo, de estos fines de semana que ustedes están ganando cada semana para su vejez, uno lo pasarán en cama y otro lo pasarán en la playa. Es decir, es verdad que no estamos recortando, es decir, aumentarán los años en buena calidad de vida, pero también aumentarán los años con alguna discapacidad o algún problema de salud. Está 50-50, de todo lo que se gana, 50 va para estar con problemas, 50 en buena salud. ¿De acuerdo? Aquí ven ustedes, por ejemplo, la esperanza de vida que tiene una persona, un hombre, a los 65 años, le quedan aproximadamente 14 en promedio en buena salud y 4 o 5 en mala salud. Aquí ven ustedes esta paradoja de que las mujeres viven más que los hombres, pero en cambio también viven más tiempo en mala salud. La buena noticia es, sin embargo, que cuando comparamos a las mismas edades en dos momentos del tiempo, vemos que los niveles de discapacidad entre 1999 y 2008 entre las personas de 80 y 84 años está bajando. Es decir, que a la misma edad cada vez tenemos menos personas con discapacidad. Ahora estamos esperando a Antonio Argüeso que nos haga la encuesta de discapacidad en 2020 y podremos añadir una barra más en este gráfico, ¿no? Pero hay que contar, pues, tanto que habrá el tema este de que no todo lo que ganamos en esperanza de vida lo estamos ganando en esperanza de vida en buena salud, ¿vale? Ahora bien, visto este aumento extraordinario de la esperanza de vida y las mejoras también relativas de los temas de discapacidad, la gran pregunta que nos hacemos los demógrafos de la escuela optimista es: ¿podemos considerar a las personas viejas a los 65 años? ¿Nos sirven estas relaciones de dependencia clásicas que se estaban mencionando hace un momento? Nuestros amigos demógrafos de Viena publicaron en Science esta idea de calculemos la edad de otra manera, ¿vale? Y ellos dicen, bueno, muy bien, hoy en día es verdad que, por ejemplo, pongámonos en el 2050. En el año 2050 habrá, por cada persona de 65 años, 1,5 que en edad activa. Es fatal para el sistema. 1 a 1,5. Ahora imaginemos que en vez de calcular 65 años, dijéramos, una persona es vieja cuando le quedan 15 años de esperanza de vida. ¿Qué relación tendríamos en 2050? Pues ya no sería de 1 a 1,5, sería de 1 a 4. Pero ahora, si apuráramos más y dijéramos, en 2050, ¿qué relación hay entre una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, y una persona libre de discapacidad? Pues sería de 1 a 10. Ahora, el panorama sobre esta
cambio de estructura, se pueden construir muchas cosas y se pueden construir muchas políticas. Entonces, y la gente, realmente, cuando le preguntan a la gente, ¿qué considera usted que es viejo? Aquí, las encuestas del CIS, nadie dice razones para considerar que una persona es de la tercera edad, nadie dice que está jubilada, nadie dice prácticamente que la razón es la edad, todos dicen la salud, la salud. Entonces, es que en la mente de las personas ya tenemos incorporado que una persona es vieja cuando ya tiene mala salud, cuando tiene discapacidad. Olvidémonos, si marcamos esta idea de los 65, estamos perdidos. Ahora bien, si sabemos, bueno, lo dejo aquí. Si sabemos jugar con esto, creo que hay mucho margen de mejora. Fíjense ustedes también cómo han cambiado las actitudes de la gente mayor. Esta es una estadística que yo cuando la vi no me la creía. Personas que se jubilaron en 1993 comparado con personas que se jubilaron en el 2010. Y les preguntaron, ¿usted después de jubilarse ha hecho alguna cosa? Y solo menos de un 10% iniciaron una actividad. En el 2010, un 50%. Es decir, no hace falta. Es decir, que ha cambiado mucho la actitud de estas personas mayores y realmente considerar mayores personas que empiezan a hacer deporte a los 65, que no lo habían hecho antes, digamos, es un cambio de conducta y de valores muy grande. Ahora bien, esto ya acabando no significa que no tengamos retos importantes por delante. A pesar del aumento de la esperanza de vida, de las mejoras de la discapacidad, es verdad que en los próximos años habrá una demanda creciente de necesidad de cuidados. Y vivimos en un país donde solo un porcentaje muy bajo de estos cuidados se estructura de manera formal y recae básicamente en la familia y dentro de la familia en las mujeres, en las hijas de las personas mayores. Por tanto, sí que habrá necesidad de articular un sistema de cuidados mayor al que hay. Como me queda poco tiempo, segundo reto es atender la diversidad territorial. Y esto es el tema que más estrella en estas jornadas. Esta demografía, esta caracterización de la demografía que acabo de hacer, tiene muchas diferencias en función del territorio. Los niveles de envejecimiento en España por regiones y por municipios son muy distintos. También aquí el mapa de personas que viven mayores que viven solas, también es una geografía muy distinta y por tanto no van a poder ser retos universales que se apliquen en todos los rincones. Y para mí el gran reto, dedicaré el último minuto y medio que me queda, es en cuadrar las cuentas. Eso sí que ponen a las cuerdas. ¿Y por qué pone a las cuerdas? Porque así nosotros vivimos en una economía que se llama generacional, donde en función de nuestra edad aportamos o recibimos más al sistema. Fíjense, cuando somos niños, entre lo que nos pagan nuestros padres y las escuelas y los pediatras y todo, recibimos mucho más de lo que aportamos. Cuando somos ancianos, con la pensión, ir al médico, etcétera, recibimos mucho más de lo que aportamos. Cuando somos jóvenes, aportamos mucho más de lo que recibimos. Claro, si la estructura por edad de la población cambia y las personas en este grupo se vacían y las personas en este grupo aumentan, esto colapsa y no salen los números, ¿vale? Entonces, voy a acabar con esto. Este es este mismo gráfico, pero mirado en función de déficit. Aquí lo que se ve es las personas jóvenes reciben mucho más, es positivo, de lo que ponen en el sistema, las personas mayores reciben mucho más de lo que ponen en el sistema, las personas adultas ponen mucho más de lo que reciben del sistema. Lo que hay que ver es que, comparado esta silueta de España con otros países como Dinamarca, Francia, Alemania, España o Suecia, vemos que somos el país que solo estamos 33 años de estos 100 que vamos a vivir poniendo en la caja. Entonces, ¿cómo financias toda una vida con 33 años? Aquí tenemos un problema. Después, fijaros el coste que tiene la gente joven. Es el país donde los jóvenes de 20 y pico años
están demandando más por precariedad juvenil, no emanciparse. Al no emanciparse, nosotros contamos que sus padres les están pagando la vivienda. Entonces, claro, si tuviéramos jóvenes mucho más rentables, esto mejoraría el sistema. Y cuando estamos activos, tampoco es que llenemos mucho porque nuestros trabajos están... Es decir, que pensar sobre esto, básicamente, para mí, es la clave del reto demográfico. E intentar mejorar estas curvas, yo creo que hay recorrido para mejorar esto y, por tanto, para minimizar las consecuencias del famoso cambio demográfico. Lo dejo aquí, ¿vale? Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que se ha dicho hasta este momento y hemos cubierto como varios aspectos. El estrictamente demográfico, el estructural territorial también y ahora aquí el económico. Entonces, bueno, pues estamos viendo que en el caso que nos atañe en Andalucía, las palabras de Elena Manzanera han sido muy significativas. Hemos aumentado en esperanza de vida como 6 años, pero hemos bajado la tasa de natalidad y tenemos que aproximadamente un medio de nuestra población andaluza vive en un 6% del territorio, si no te he escuchado mal. Con lo cual, esto significa que ese 6%, de alguna manera, tendríamos que ir agrandándolo. Y yo estaba pensando, conforme estaban hablando ellos, en la idea de poco a poco hay que hacer, esto se va a debatir en las mesas de más adelante, a lo largo del día, de procurar que la densidad demográfica rural, pues, vaya aumentando, en el sentido de que yo creo que un poco el futuro, por decir alguna cosa, me voy a mojar esta mañana, el futuro está en las zonas periurbanas. Es verdad que en ese 6% son casi todos grandes zonas urbanas, pero las zonas urbanas están colapsadas ya, como bien se ha puesto aquí de manifiesto, y Antonio Argueso ha puesto buenos ejemplos, como zonas periurbanas, zonas alrededor de esas grandes zonas urbanas, empiezan a crecer y un poco podríamos fabricar una especie de teoría como de mancha de aceite, ¿no? O sea, cómo se tiene que ir mojando y se va corriendo, en el sentido de que entiendo que el futuro, esa modernización demográfica, podía venir un poco por ese camino de las zonas periurbanas, porque la gente colapsada en las zonas urbanas muy densas podrían ir a vivir a las zonas un poquito rurales, aledañas de las zonas urbanas, que hay mucha mayor cantidad de beneficios, porque se está demandando, sobre todo en las sociedades avanzadas. Si comparamos las sociedades donde hay el PIB a partir concretamente a partir de 20.000 dólares de renta per cápita, prefieren vivir, si pudieran, en zonas periurbanas y no en zonas urbanas, en el sentido de que eso significa aumentar las posibilidades de ocio, el campo, la ruralidad como ocio, pero apuntar las posibilidades de teletrabajo. Hay muchos trabajos hoy día que no hace falta estar en la oficina. En el caso a mí siempre me gusta poner un ejemplo, entonces en Málaga, en el caso concreto de la autovía, la 357, es una autovía que no tiene más de 25 años, tendrá más o menos, ¿verdad, Carlos? Por ahí, sí, 25 años tendrá. Bien, es la autovía que une Málaga capital con Ronda por la zona interior. Bien, ahí no había nada, ir a cualquier pueblo de esa zona se tardaba 3 horas. Bien, se construyó esa vía, lo quiero poner como ejemplo de lo que significa la construcción de la infraestructura. La infraestructura yo creo que es la política social más importante que se puede hacer, porque como bien ha dicho el presidente antes, las otras políticas a unos les pueden gustar más y a otros les pueden gustar menos. Y políticas de canalizar la inmigración hacia un sitio, eso tiene ventaja y tiene inconveniente, pero la infraestructura es siempre una política transversal que siempre mejora. Se construyó esa autovía y alrededor de esa autovía en Málaga empezaron a crecer cosas como setas, crecieron solas. Nuestro parque tecnológico está allí, uno de los mejores de Andalucía, ha crecido ahí. Tenemos el nuevo hospital comarcal del Guadalhorce, en esa zona, etcétera. Creo
que a lo mejor también, como ha dicho el presidente, cambiando políticas de construcción en las zonas rurales. No se trata de que ahora, para poderte construir una casa en una zona rural, tienes que demostrar que tiene una explotación agraria. No hay que demostrar que tiene una explotación agraria, lo que hay que es regular que usted construya allí su casa cumpliendo unas normas con el medio ambiente, con el cuidado del entorno. Pero dar la posibilidad de que haya infraestructura en estos pueblos, porque esa mancha de aceite estoy convencido que se irá reuniendo, ampliando un poco más. Bien, no me voy a extender, quiero darles un poco la palabra, que seguro que hay alguna pregunta importante que le queráis hacer a nuestros contertulios. Sí, venga. Bien, funciona. Francisco José Contreras. Una cosa que no me cuadraba en la primera exposición era el hecho de que la proyección a largo plazo, el total de población andaluza se mantenía estable hasta 2040 y solo comenzaba a caer y suavemente a partir de 2040 para situarse en 2070 al nivel de principios del siglo XXI. No me cuadra, será que no estoy bastante versado en demografía, cómo se compatibiliza esto con una tasa de fecundidad de 1,4 hijos por mujer, que es un tercio por debajo de la tasa de reposición generacional, que si no me equivoco es 2,1 hijos por mujer. Es decir, una tasa de 1,4, que es 1,25 por cierto en el conjunto de España, en Andalucía 1,4, significa que cada cohorte es un tercio inferior al anterior. Cada generación se reduce en un tercio de tamaño respecto al anterior. Pues eso debería arrojar una caída de población más acentuada y más rápida de la que hemos visto en la proyección, a no ser que se esté contando con un flujo migratorio muy intenso, lo cual significa que a lo que apostamos realmente, nuestra apuesta para ir paliando el invierno demográfico es la inmigración masiva. Es lo que querría explicitar, si es así o no. Sí, decía que en la hipótesis media, la tasa de fecundidad en 2040 sería un 1,55. ¿Pero en qué se basan para presuponer que va a subir si no ha hecho más que bajar en las últimas décadas? Bueno, como decía antes, esto es un ejercicio en el que se trata de reducir ciertamente o de alguna manera la incertidumbre en torno a los fenómenos demográficos en base a hipótesis que pueden venir derivadas también un poco de una política o de un resultado de una política de favorecer un poco la recuperación, por ejemplo, de la natalidad, ¿no? Como decíamos antes, hemos estado en los niveles más bajos, entonces una de las hipótesis es que esta intensidad de la fecundidad empieza a recuperarse. Es verdad que tenemos el escenario más bajo, donde incluso esta tasa de fecundidad cae, pero en el escenario medio se plantea una suave recuperación de la tasa de natalidad, una suave recuperación. Puedo hacer una segunda pregunta muy rápida respecto a las soluciones, para no ser tan pesimistas que apuntaba usted. Aludía a la ampliación de la expectativa de vida saludable y cómo los jubilados de hoy no son como los de hace 20 años, que son más activos y más vitales, etcétera. Creo que es que no lo ha explicitado, porque quería que lo explicitara. Se refiere a retardar la edad de jubilación, supongo. De tal forma, porque si no el sistema de pensiones no es sostenible. Sí. Estamos hablando de aplazar la edad de jubilación a los 70, 72, 74 años, quizás. No tanto. Digamos que primero, jubilarse a los 66 ya sería es decir, que si nos jubiláramos todos a los 66 ya sería mucho ganado, porque usted sabe que la jubilación real está por debajo de los 64, 65 años. Es decir, que simplemente que se cumpliera la ley que ya existe ya conseguiríamos mucho. Después es verdad que se puede jugar por la edad a la jubilación, pero para mí el sistema de pensiones estará condicionado por dos cosas. Una es porque la gente que se jubila cada vez vive más años, ¿vale? Y la otra es porque se van a jubilar generaciones que están muy llenas de personas, ¿eh? Y yo, en algún artículo que he escrito, lo que digo es, a la hora de decidir cuántos años deberíamos subir la edad a la pensión, no tendría en cuenta el hecho de que se tienen que pagar las pensiones a generaciones muy llenas, porque esas generaciones muy llenas, mientras estuvieron trabajando,
cargaron las arcas por encima de lo que necesitaban las arcas. Por tanto, el sistema debería tener memoria que esta gente han puesto en la cesta los que, como gran generación que son, lo que necesitaban. Ahora bien, es verdad que estas cohortes no van a vivir 12, sino van a vivir 15. Y por esos 2-3 años se tendrían que hacer los cálculos para jugar con la data de la jubilación, para acomodar el aumento de la esperanza de vida, pero no el aumento del volumen de las generaciones, porque no me parece justo castigar a las generaciones por su tamaño, porque entonces también estaríamos mandando un mensaje muy, si eres de una generación de pocos nacimientos, mejor, ¿no? Y si queremos favorecer la natalidad, yo creo que decir, no, el tamaño de la generación no importa, la duración sí, pero el tamaño no. Por tanto, si solo ajustáramos por duración, nosotros hicimos unos cálculos que llegando a los 67,5, 68,5, se podía tranquilamente hacer viable el sistema. La otra cosa es que el sistema, como usted bien sabe, paga muchas otras cosas y es también mejorar los niveles de ocupación a los 27, los 28 años. Allí hay mucho margen de recorrido y sobre todo también en las tasas de ocupación femenina. Hay mucho margen de recorrido todavía. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta, y como centro de producción de información, me planteo si ante estos retos demográficos que nos vienen, que se han planteado sobre la mesa, como centro de investigación y de producción de datos, también os habéis planteado en el futuro o a corto plazo nuevos retos en la producción de datos, de estadística o incluso de encuestas de opinión para hacer frente ante estas problemáticas. O sea, ¿quién quiere responder? ¿Tú? Sí. Habla de la encuesta de fecundidad. Bueno, desde el INE yo creo que estamos produciendo bastantes cosas, ¿no? Últimamente. Una ha sido la encuesta de fecundidad reciente. Y casi me voy a referir, pero muy brevemente, a otra que yo creo que nos ha polarizado como sociedad estos días, que es una encuesta, una operación estadística sobre movilidad de la población a partir de la telefonía móvil, que va a arrojar mucha luz sobre precisamente este tema de la despoblación en ciertas zonas, ¿no? Yo creo que en la estadística pública está en general ahora mismo metida en un reto continuo de producción de información nueva, porque hay muchas nuevas fuentes, ¿no? Fuentes, datos administrativos, Big Data, y yo creo que ya digo, esto que ha sido de estos días atrás de la movilidad de telefonía móvil es un ejemplo muy claro. Sí, un poco en la parte que le toca o que nos toca al Instituto de Estadística y Cartografía, abundar un poco en lo que dice Antonio. En nuestro caso tenemos una infraestructura de datos en torno a la población que tiene como característica principal su perspectiva longitudinal, donde ahí lo que nos va a permitir es analizar cuestiones que digamos, bueno, pues son novedosas, como pueden ser las trayectorias de la población, trayectorias residenciales, vitales, es decir, a través un poco del análisis de cómo el individuo se va comportando a lo largo del tiempo y que tratan sobre todo de aprovechar la gran cantidad de información administrativa que tenemos derivada de la propia gestión pública y que, bueno, bien organizada y bien tratada nos puede arrojar nueva luz sobre los fenómenos demográficos. ¿Alguna cosita más? Por ahí hay otra. Bueno, desde la perspectiva económica, yo creo que es interesante lo que se ha comentado hoy del tema de la edad real de jubilación versus la edad potencial de jubilación, porque efectivamente hay muchas empresas todavía, muchos colectivos que se está jubilando gente con 50 y tantos años, en banca, en muchos sectores industriales, y eso había que regularlo y sería una de las fuentes también de simplemente cumplir la normativa actual, aparte de poder mover la edad que se ha comentado ahí, pero simplemente se mejoraría bastante, y también con el tema que se ha comentado de aumentar la tasa de empleo y la calidad de empleo en todas las cohortes que están en edad laboral, ¿no? También eso mejoraría bastante la cifra, ¿no? Bueno, no es una pregunta, realmente era un comentario, lo cual es de agradecer y me están diciendo que están de acuerdo. ¿Alguna cuestión? Sí, por ahí. ¿Pasáis?
Muy buena. He visto que la población entre 20 y 24, 25 años va decreciendo cada vez más. ¿Hay algún estudio sobre las carreras universitarias, cómo nos influiría eso? Muchas gracias. Yo no tengo ninguna información al respecto de relación de causa-efecto entre titulaciones universitarias y... No conozco ninguna información. Yo quería saber si hay algún estudio que relacione la tasa de natalidad de las mujeres con el nivel de renta o su nivel educativo, si nivel educativo superior o... Bueno, sí, hay muchas investigaciones que examinan si las mujeres con más o menos nivel de estudios suelen tener más o menos hijos que las que tienen menos, ¿no? España todavía, básicamente el gradiente es que a mayor nivel de educación, menos hijos entre las mujeres. En cambio, en los hombres ocurre lo contrario. Va bastante de la mano. Pasa que la renta es más difícil de medir porque no se suele preguntar, tampoco te la crees mucho, etcétera. Pero lo que sí que vemos en otros países como Estados Unidos, Holanda, Suecia, que tenían este patrón también de a mayor nivel de estudios, menor fecundidad, ahora se ha revertido y son precisamente las mujeres y los hombres con más niveles de estudios los que tienen más hijos. Y aquí todavía estamos como a la espera de que se dé este cambio, pero al menos con los últimos datos de la encuesta nacional de fecundidad no hemos visto este cambio. O sea, podríamos decir que en algunos países tener hijos o familia se está convirtiendo en un lujo. Sí. Bueno, aquí también, pero sí. Gracias. Bueno, si os parece, vamos a cortar. Este debate podría seguir porque es muy interesante, pero me están diciendo desde la organización de las jornadas que la pausa para el café es imprescindible porque ya hemos empezado casi una hora tarde. Así que muchas gracias y un aplauso para todos.